Hey, ¿qué tal compañeros? Más allá de la salud mental, el podcast del... el día de hoy, Santi, ¿cuál es el tema del día de hoy, Cuch? Parce, no, no, ey, ¿qué más? Parce, ¿vos has escuchado la distimia? No, No, pues la verdad, no, así como de conocer el tema, no. no sabes entonces qué es el trastorno depresivo persistente. No, eso, yo sé, el trastorno, pues uno lo conoce normalmente como una etapa mental, pero así como, a ver, contarme más de la vuelta, a ver, Cucho, que la verdad sí no estoy muy enterado de la cuestión. Parce, es una cosa medio seria o seria, digámoslo así, no digamos medio, eso es serio, ¿sí o qué? Pues sabes cuál es la cuestión, que es que no se conoce casi. ¿Y sabes por qué no se conoce casi? Porque las personas que la padecen se acostumbran a ella. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo así? Cuando la padecen se acostumbran, entonces cuando uno les por qué estás así o tal cosa o qué te pasa, las personas nos responden diciendo que siempre han sido así o que pues que no saben por qué, o, pues por lo general siempre dicen que ya están acostumbrados a ser así o que toda la vida han sido así. Entonces, nada, es algo interesante y más porque es muy poco conocido como tal y por lo mismo porque los que la padecen no saben ni siquiera lo que tienen y mucho menos, huevón. Pero que, como la cuestión ahí, o sea, ¿cómo se da cuenta usted? O sea, yo sé que es un estado, digamos, de, ¿cómo decirlo? Como de nubilación, pues donde no están los cinco sentidos o que uno ya lo asimila ya automáticamente. Parce, sabes que según la información que uno maneja normalmente y en la búsqueda, nos dice que las personas que lo padecen como tal lo normalizan. Ni siquiera saben o simplemente, como te dije anteriormente, dice que son así por lo mismo, porque ya lo tienen normalizado. Y frecuentemente en los mayores de edad se ven que tienen, pues, que duran 2 años con esto. Y los jóvenes, los adolescentes, 1 año con esto, una edad. Esa es Pero, la cuestión. pues en el tema del trastorno, digo que es muy común, pues, que si yo estoy, pues, de altas y bajas, entonces eso era un trastorno o alguna cuestión así similar, o sea, porque muchas veces usted está de bajón y ese bajón por cierto tiempo. ¿O qué? ¿Cómo la cuestión ahí? Parce, sí, según lo que nuestras fuentes nos dicen, es que es un trastorno NEA. Hágase cuenta como el que hablamos la vez pasada, el trastorno afectivo. Porque lo mismo, sino que el afectivo viene siendo, El estacional. el estacional viene siendo en un cierto tiempo del año, más que todo en climas fríos. Este viene siendo algo que te da 2 años y normalmente lo normalizamos diciendo que siempre hemos sido así o tal cosa y mentiras que no somos así ni mucho menos. Simplemente venimos manejando este bajón emocional. O sea, pero ¿qué tiempo tiene que llevar eso a cabo para que, como por uno saber que está sufriendo esa vez? Porque se parece, pues si vamos a la realidad en esta vida es de altas y bajas. ¿O qué? ¿O cuánto tiempo tiene que durar eso? Pues como por no decir que existe un diferenciador con la depresión estacional que hablamos en el capítulo pasado. O sea, ¿cuál es la diferencia? Parce, la diferencia es que este dura 2 años. El otro solamente viene siendo mientras que pasa, digamos, el invierno, por decirlo así. El estacional viene siendo mientras que pasa el invierno. Mientras que este dura 2. Y no es tan intensa como la depresión mayor, pero su duración prolongada la hace a uno, lo debilita mucho a uno como tal. Ese es Ok. como el problema de este trastorno. ¿Y qué factores hay diferenciadores antiguos? O sea, ¿cuáles son los síntomas? Porque es que si vamos a 2 años, bastante tiempo. Claro, claro, son 2 años y es mucho tiempo, pero por ejemplo sus síntomas es poco apetito, comer en exceso, insomnio o dormir demasiado, poca energía o fatiga, un baja autoestima, dificultad para concentrarse o malas o, pues a la hora de tomar decisiones o sentimientos de desesperanza. Creería yo
que se puede como percibir también con un déficit de atención. Pues observamos y según lo que nos dice las fuentes, se da una dificultad para concentrarse, entonces nos vamos a dispersar muy fácilmente en otras cosas como tal. No sé qué opinas al respecto, en qué estás interesado en saber. Pues ahí lo difícil sería como detectarlo en un principio, Cucho, porque pues de todo, para nadie es un secreto que todo el mundo va de altas y bajas y digamos sí puede durar un año, pero distinguir digamos un apetito o un problema de sueño o un bajón de energía o una falta de concentración, pues es algo normal, muy cotidiano que muchas personas digamos no logramos asociar directamente con un trastorno mental. O que pues me parece a mí muy difícil de detectarlo en ese capítulo inicial, en ese aspecto inicial. Sí, mira, la verdad sí es muy difícil de detectar y precisamente porque es sutil y es demasiado tiempo. La persona se acostumbra a sentirse así y no lo identifica como una enfermedad como tal. Sus frases típicas es, siempre he sido así o soy una persona triste por naturaleza. Entonces cuando vos escuchas que una persona está hablando de esa manera, pues ya que lo estamos hablando acá, yo creo que ya vamos a saber qué es lo que tiene la persona como tal, ya lo vamos a poder identificar. Nosotros cuando una persona nos llegue y nos diga eso, ya vamos a saber, no, esta persona no ha sido así, ni es así como tal, o no está triste, o toda su vida no ha sido triste. Es porque tiene el trastorno, tiene la distimia, el trastorno depresivo persistente, como tal. Pero ahí vamos, digamos, en cierta medida a lo que es la lógica, ¿cierto? Porque, pues para no es un secreto aquí, por ejemplo, las personas que nos ven, es muy común sentir como esa, pues lo que está viendo ahí del persistente. Pero también es normal en cierta medida no aceptar como, en el caso mío, pues uno es un depresivo, o uno pasó por esos capítulos, o internamente se dice uno mismo, yo siempre he sido así, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque muchas veces no caben como en recordar quién era antes, entonces digo que sería muy bueno, como los capítulos pasados ya he recalcado, buscar la ayuda de alguien profesional, de modo que lo cataloguen a uno, porque internamente uno no lo va a asociar. Ok, si vos, pues, desde mi punto de vista. Pues bueno, yo digo que todas las personas, a ver, empecemos por esto. Todas las personas tenemos enfermedades. Todas las personas tienen el cáncer adentro. Solo que a uno se les desarrollan más que a otros, se les despierta, como se les suele decir. ¿Qué pasa? Lo mismo con la depresión. También tenemos depresión y todos pasamos por momentos bajos. Solo que hay unos que se les desarrollan más que a otros. Entonces, ¿qué pasa? Pasa y sucede que, bueno, tal vez nosotros hemos llegado a pasar por eso y podemos decir que hemos sido tristes. La persona que haya estudiado esto en general va a saber que nunca hemos sido tristes toda la vida o sencillamente van a profundizar más en nuestra vida y van a saber, no era así o tal cosa. En cambio nosotros, como somos los que hemos pasado por eso, obviamente vamos a tener como ese centro de negatividad de que no tenemos esto porque toda la vida es así, estamos cayendo en el mismo juego que tiene la otra persona, creería yo. Sí, también en ese aspecto. A ver, en cierta medida lo que decimos tiene cierta medida de realidad, porque si uno transcurre por ese vericueto, pues de que lo que es la depresión y esos capítulos de la vida de uno, pues que son capítulos grises, ¿cierto? Es mi comedia. Entonces, digamos, si uno muchas veces tiende a catalogar, si es que en depresión, pero de pronto una persona, digo que la forma más fácil de detectar eso es que una persona muy cercana a uno le diga, hey, ¿cómo has cambiado? Ya no está la misma chispa, ya no está la misma capacidad de, ¿cómo decirlo? De disociación social, como de desinhibición social, perdón. O sea, no es, o sea, ha cambiado porque la persona, digamos que es depresiva en un entorno público, se va a ver muy apagada, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, lo que entra y eso que cómo se pega o qué, cómo la vuelta esa, eso también debe tener algún factor como la mayoría de las depresiones o la mayoría de los problemas mentales que son cabidas de problemas así como derivados de alguna parte del cerebro.
o alguna disociación cerebral, o algún factor social, o algún factor económico. Parce, pilla. Esto ya lo hemos hablado muchas veces y ahí en un capítulo anterior del podcast hablamos acerca de ellos y dejamos la tabla de estadística de por qué son los suicidios acá en Medellín y en todo Colombia, porque ahí se ven reflejados en toda la tabla, en todo Colombia y bueno. El mayor factor es por problemas familiares. El segundo, laborales. Entonces, bueno, vos te pones a mirar, bueno, qué pasa en la familia, qué problemas hay dentro de una familia para que esta persona llegue a tener el trastorno depresivo persistente. O en su, digamos, cortas palabras, la distimia. Ahí es donde juegan muchas cosas. Puede ser por factores laborales, por problemas familiares, que son muchos, porque no todas las familias o ninguna familia es perfecta. Todos tienen su hueco, su bache. Unos más grandes que otros, pero los tienen. Entonces, inclusive hay muchas personas, creo yo, que son influenciables. Ejemplo, entonces se dejan influenciar la energía. No sé si vos creas en las energías. Se dejan influenciar de la persona, de la energía de la otra persona y toda la cuestión. Y ahí es donde empezamos a bajar nuestra chispa como tal. Sí, en cierta medida, parce, sí, digamos, en cada uno de los que digamos que nos están oyendo aquí entra el factor de cuánto nos vamos a afectar, ¿cierto? Cuánto nos vamos a dar a afectar, de bien sea el entorno social, económico, laboral, cuánto nos vamos a dar a afectar, cuánto nos vamos a, digamos, a inmiscuir en ese nicho, en ese lúgubre campo, digamos, de la depresión. Si bien todas las familias no son perfectas, en cada una de las personas que nos están oyendo ahí está el matiz de interno de hacer la introspectiva, de decir, voy a salir de este capítulo oscuro de mi vida y lo más probable y ojalá salgamos victoriosos todos, ¿sí o qué? Claro. Porque es algo mental. Pero ahí va la hipótesis, o sea, digamos en cierta medida, para nadie es un secreto y de lo que estamos hablando aquí, el estacional o el TDP, ¿cierto? Porque si ahí está buscando, incluso hasta se le dice TDP, que mucha gente no lo conoce. No es lo mismo TDP que TEPE, ¿cierto? Para que lo tengan claro. TDP es diferente al TEPET, ¿cierto? Pero entonces ahí va el capítulo oscuro de la vida, Cucho, y es, marica, como, si bien como salimos, porque no tenemos como certeza cómo de hacer eso, de cómo diagnosticarlo, de, porque todo el mundo pasa por esos capítulos oscuros de su vida, de pronto ahí entra, me llama mucho la atención de que es un matiz de 2 años. Cucho, aquí siendo sincero entre todos, muchos tenemos eso, y muchos no lo hemos percibido. No hemos percibido ese matiz oscuro en la vida de nosotros, ni ese nicho. No hemos percibido, no hemos tenido la capacidad de decir que tengo este factor emocional. Y ahí es importante, y como se ha hecho en los demás capítulos, el psicólogo no es un enemigo, el psicólogo es un amigo. El psicólogo, usted tiene que hablar con el psicólogo. Tiene que hablar con él porque él te puede diagnosticar algunos de estos matices de los capítulos que hemos dicho. Él te puede diagnosticar y te puede más o menos hacer una introspección o diagnosticarte a ti, es así, hacer una introspección de cada uno y decir, hey, usted tiene esto. Ejemplo, aquí el compañero de Santiago es una anomalía. Pero entonces ahí va la cuestión, o sea, marica, sí, porque todo el mundo, entonces, si vamos a esa lógica, Santi, si somos todos depresivos, que todos tenemos capítulos oscuros en la vida, no sé, ya digamos la recaída, obviamente, como decíamos cuando hicimos la introducción de la depresión, hay matices que van a durar, hay matices que, ¿se me entiende? Hay diferentes tipos de depresión. Y un ejemplo, por ejemplo, la depresión de la hormonal que sufren las mujeres cuando tienen el periodo, tiene un matiz depresivo también, ¿sí o qué? Entonces ahí entra ese campo de cuándo es momentáneo y cuándo es persistente. Entonces por eso les digo yo, y vuelvo a recalcarles y les digo como
O sea, se lo digo enfáticamente, el psicólogo no es el enemigo. Desahógese con el psicólogo, busquen ayuda del psicólogo. Los tratamientos, existe la psicoterapia, existen los medicamentos, existen los cambios de estilo de vida. Aléjense de las amistades que digamos no les suman. Esa amistad que te hace tener una recaída. Y muchas veces usted también tiene que entender, weón, de que las personas que están con usted ahora no son las que van a estar con usted en un futuro. O saber cuándo te parches con alguien y te prende esa chispa de depresión, ese nicho. O qué dice el Santi en ese aspecto, pues escucho que lo va muy reflexivo. No, no, sino que sabes que yo no soy Ale, depresivo, nea. Alejate, güey. No, no, es que yo no soy depresivo, yo soy Ya tenés disruptivo, yo soy mamado. disruptivo. Ya tenés mamado. ¡Tú eres mamao! Bueno, el caso es, no, pues ya sí hay un tratamiento como tal, bueno, es tal como el que acaba de mencionar mi compañero, el psicólogo es importante. O no solamente ves un psicólogo, uno desahogarse con otra persona, bueno, no necesariamente pronto el Epa, psicólogo, el el parcero. parcero, sí, claro. Ni, ay que hoy, parce, te me da vuelta, weón, y... No, Sabes que ya al salir se lo comentamos. come un negro, weón, no, No, va de serio. llega la casa con el morro y se vea. No, pero no, van en ese sentido, o sea, no es tanto de charla, sino, ¿me entiendes? Hacer como una, Claro, claro. parafraseando como una realidad, o sea, tampoco es que a mí no me dan dinero. Con un poco ahí, A más o Santi menos. sí, a mí. No, a mí tampoco. Bueno, a la cuestión del tratamiento. Sí tiene un tratamiento como tal, pero como hemos venido diciendo y como viene diciendo el compañero, es difícil de detectar, entonces uno no va a saber si, pues, si es necesario o no. Pero bueno, el tratamiento está la psicoterapia, especialmente terapia cognitiva conductual, también la medicación, antidepresivos. Pues yo no opto por esa casi porque yo sé que en algún momento nos vamos a volver, Farmacodependientes. sí, nos vamos a volver farmacodependientes y bueno, ya vamos a querer aumentar la dosis, sino ya cuando no nos sirva lo que nos medique. También esta combinación de ambos, que puede ser la psicoterapia y los antidepresivos. Y lo más importante, cambiar hábitos de vivienda, pues con lo que usted convive a diario, hacer ejercicio, una hora exacta para dormir o casi que exacta, no necesariamente debe ser exacta, una alimentación buena y un vínculo social, como le mencioné ahora exactamente. La energía influye mucho, la energía de la otra persona. Si yo veo que esta persona mantiene cariz baja, que no le gusta salir de ese bache y que siempre va a querer estar así, en esa misma sintonía, ¿yo qué Vamos tengo que la. hacer? Sí, toca, porque es que yo no me puedo dejar pegar esa energía de la otra persona. No, y no solo alejarse, huevón, también es, en cierta medida, ayudarle lo más que se pueda. ¿Sí o qué? Porque si la persona no busca, digamos, una alternativa, parce, muy duro, huevón. Porque si, por ejemplo, yo a usted digo, hey, Santi, no, marica, si está aburrido, pero ahí me quedo, y me quedo, y me quedo, y sigo enfrascado ahí en ese nicho. Parce, pues, ¿qué alternativa estás buscando, pues, para tu depresión? O sea, ¿qué factor crees, o sea, que estás dispuesto a cambiar vos para tu salud mental? ¿Cierto? Entonces va en ese, como en ese matiz. Y esa es una pregunta que tenemos que hacer todos. ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar un entorno social, un entorno económico? Aquí, por ejemplo, y traigo ya a colación el caso, digamos, de los japoneses. Japón, para nadie es un secreto aquí, los que están escuchando esto, que Japón tiene una carga laboral impresionante. Eso es el país con más tasas de suicidios, creo yo, sí o que pues es lo que se escucha en la prensa. Y allá hay entidades gubernamentales, no, gubernamentales tampoco me atrevo a decir hasta allá ese punto, pero digamos entidades privadas que aparecen a usted, huevón. O sea, le cambian el nombre, le cambian el ID, le cambian la residencia, le cambian esto, lo otro. Antes yo tiene un factor monetario, pues porque nadie compra huevos para vender huevos. Pero tiene un factor ahí monetario y lo desaparecen ustedes, o sea, lo cambian en un 100%. Hay personas que incluso no vuelven a hablar con la familia, no vuelven a hablar con los allegados, digamos, por esa carga
emocional que tienes. Yo digo que ya es un factor muy extremo, pues, pero digamos que te ahí viene la pregunta, o sea, ¿qué tan dispuesto estás vos a cambiar eso? Ya eso es un factor muy extremo, pues, porque usted no sabe de hablar con la mamá y aquí que somos más bien como matriarcales en ese aspecto de que, por ejemplo, yo digo a usted y le digo un insulto, usted me dice, sabe matar por su mamá. Entonces somos muy matriarcales en ese aspecto. Pero ahí va, vuelvo y recalco, o sea, ¿qué tan dispuestos estás vos a cambiar? Santi, ¿qué estás dispuesto a cambiar? No, man, usted ya no No, cambia, yo ya no weón. cambio, ya no tengo remedio. El peor hombre del mundo, weón. Ah, sí, El peor hombre del mundo y yo, man. Ando más solo. detrás de mí. Pero entonces ahí va la cuestión, muchachos, que están dispuestos a cambiar esos entornos sociales. Por ejemplo, eh, la fiesta. O sea, qué tan dispuestos estamos a dejar de relacionarnos con las amistades. Y créanme, muchachos, se lo digo yo, muchas veces cambiar esos estilos de vida le mejoran a usted tanto el social como el económico como el laboral, porque así es. Yo me dejé de parchear con, digamos, con ese parcero que es mala influencia. Me dejé de parchear con ese parcero que es mala influencia y marica, me va bien económicamente, me va bien laboralmente, me va bien socialmente, hay relaciones estables, ¿sí me entiendes? Cambia, mejor dicho, el matiz cambia totalmente, cambia, como dice vulgarmente aquí, cambia la película totalmente, cucho. O que dice aquí el, no, se man no cambia. No, no, yo no tengo cambio. Pero la cuestión es, pues, a ver, sino que entrando, por ejemplo, haciendo rigor a lo que le estaba hablando ahora de los japoneses, pasa y sucede que es que el colombiano y el japonés se van a dos extremos muy, muy diferentes. Mierda, vale, ¿cómo así? Mientras que el japonés es muy disciplinado. Joda. Mientras que el japonés es muy disciplinado, el colombiano es muy indisciplinado. Entonces, el japonés inclusive tengo entendido que brega a llegar antes de tiempo de la hora laboral. Mientras que el colombiano, nosotros llegamos 20, 30 minutos y eso es... Ya voy, ya voy. No, eso es uno... Es que ya llegó, ya llegó. Ya Sí, ya voy. voy en camino, no. O cuando llegan y le dicen a uno, es que, ¿dónde viene? No, estoy a 2 cuadras y mentira, estoy apenas desayunando en mi casa todavía. Son dos realidades que muy diferentes en las que se viven en cada país. Pero eso en cierta medida también. A ver, el colombiano no es tan disciplinado como el japonés, y no parece un secreto. Pues ustedes pueden ver ahí las entrevistas o los foros que ha hecho Yokoi Kenji, que es un japonés, Un colombo colombo japonés. japonés. Y él dice, el japonés es disciplinado, el colombiano lo que es indisciplinado, pero el hijo de puta es muy innovador, huevo, porque para todo tenemos una excusa. Ah, sí, pero por ejemplo aquí hoy yo creería que si se juntaran los dos estados y los dos se mezclaran un poco de lo que tiene el uno y el otro, podríamos tener una vida plena, me parece a mí. Un poco de la fiesta, pero a la vez un poco de la disciplina. Y viceversa para los japoneses también. Pues, No, yo tengo una dicotomía, parce, es en el sentido de que, a ver, existe el factor geográfico, aunque muchas personas de aquí, digamos que nos vayan a ver, no estén de acuerdo, ¿cierto? Aunque no estén de acuerdo en ese aspecto. Pero existe el factor geográfico, cucho. Por ejemplo, se me dice, no, combinamos los dos. Quién sabe si será así o será una persona más depresiva aún. Porque tiene el factor, digamos, sí, del goce y disfrute, pero tiene el factor de que es la disciplina. Y tarde que temprano la disciplina va a va... vencer el talento. Mentiroso. Entonces, tarde que temprano esa disciplina va a tapar ese factor, digamos, que tenemos el colombiano, porque el colombiano es muy de fiesta, pues. En Japón no se ve que yo le diga a Santi, o sea, que yo le diga charlando ahí bobo. Sí, o que en Japón no se ve como ese factor de, obviamente, allá es un insulto. Aquí es como decirle a, pues se me dice recoche bobo, es como decirle, depende también del acento que tengamos, el dialecto que tengamos. Decirle bobo a usted es como, pues estamos parchados hablando mierda. Allá es un insulto, o No, sea. pero es que allá también es, por ejemplo, si vos ves, en Japón no se puede, en los espacios públicos no se puede tomar, por ejemplo, licor, cosa que acá se ve en muchas partes.
Mi gente, estamos en Japón. Gente con cojo. No, pero ahí va la cuestión, cucho. O sea, sí, se me hace factor. Por ejemplo, aquí, ¿por qué vienen tantos extranjeros y todo? Porque, digamos, hay países donde yo que todo en Europa y allá no es muy común tener bebidas alcohólicas en la calle. En cambio, en Colombia, pues, vale, mía, es una mundana joda. O Sí, que sí. dice el compadre aquí. No, acá todo es una recocha. Si no veas este podcast, es una recocha también. Pero bueno, No, la idea, la idea también es tomar el de la salud mental también pero como, o como sea, no tomarlo un... tan, mano, estamos hablando de la salud mental, tomémoslo serio, no, hay que meterle un matiz de humor, el humor muchas veces cura, el humor muchas veces remedia, el humor muchas veces da alternativas, No, por da ejemplo, salidas, acá quiero hacer un, mentiroso, acá quiero hacer un énfasis importante y que me parece bueno. Y se las doy toda a los de Fox News. Que vos ves que dan noticias digamos tristes, pero las dicen con humor. pero eso es un humor ya negro, Ah, tío. pero es de tal forma Una chimba de bueno, es humor, chimba sí, porque, porque usted tiene que encontrar el matiz claro, humorístico a todo. exactamente. Pero bueno, volviendo como al tema principal, Ah, uno de los problemas más fascinantes y dolorosos del TDP o el trastorno depresivo persistente es que la persona construye su identidad alrededor de la tristeza. Pues a ver, se convierte en parte del quién soy y no de lo que me pasa. O sea, se resiste a buscar ayuda, dificultad para imaginar sentirse diferente, una baja motivación para el tratamiento y relaciones afectadas porque los demás también lo normalizan. Entonces nosotros qué debemos de hacer cuando vemos una persona así, no normalizarla, e insistirle y ayudarla a bregar a salir de ese trastorno depresivo persistente o distimia, como se le conoce también. exacto, sí, también la idea, y ahora sí, pues digamos como más enfático en ella, ya cogimos el humor ya de parche, huevón, Sí, sí, ya. eso es culpa suya. No, eso no es culpa mía. Entonces, ahí también, digamos, yo también ayudar a la otra persona, a ser escuchada, a ser tratada, inducirlo a que tome tratamientos psicológicos, porque la idea tampoco es que estemos todo, pues que esté mal. Si es una persona, digamos, por ejemplo, que ha transcurrido larga vida con ustedes, tiene un largo periodo de amistad. Trata de inculcarle la salida digamos, a ese pertrecho que tiene esa persona, digamos, en este punto de la vida. O sea, trate de aconsejarla, trate de decirle, hey, vaya, ande el psicólogo, o háblame, parce, que tenés, o si me entiendes, tratar de ayudarlo, tratar de aconsejarlo, ¿cierto? Tampoco, pues, desde la burla, pues porque si estás a acosar un problema mental, escucho como muchas veces hay No, personas que lo hacen. la distimia es como una miopía. Ve borroso, no ve el problema. Exacto, entonces por eso hay que ayudar, ¿sí me entiende? Hay que guiarlo. ¿Qué hace usted cuando ve un chiquito en la calle? ¿Usted qué Cuando hace? que, no, yo me choco porque yo también soy ciego. Mentira. Ah. No, pero ¿qué hace usted cuando un chiquito en la calle? No, usted llega a parce y el taller lo lleva a cruzar la vía, ¿sí me entiende? Sí, claro. Eso es lo que hay que hacer con una persona, digamos, que tiene ese TDP, o sea, guiarlo, decirle, hey, tienes estos factores que están mal, anda a un psicólogo, anda a ti. El medicamento, la última matiz para remediar un problema, porque te vuelve farmacodependiente y eso es más delicado aún porque ya vas a depender de una droga. O quizás Santiago, no, pues Santiago no tengo un tema medicado. No, yo soy medicado por la Coca-Cola. No, es que soy muy La Coca-Colista. Coca-Cola y la galleta Saltí. También, las de mantequilla más que todo. Nea, pero sabes que en los niños, muchas veces decimos que los niños son rebeldes o que mantienen un mal carácter y tampoco se suele confundir mucho y de pronto ahí en esos momentos de ellos de rebeldía o de mal carácter o de una conducta que sea problemática es porque tienen ese trastorno. Sí, es muy común digo que muy común en niños o adolescentes que sean muy introvertidos, ¿cierto? Digamos, porque salida, a ver, hablando aquí.
Manten, digamos, el tema paternal que pues esos son capítulos ya muy futuros de nosotros. El tema de la paternidad, hay padres que son sobreprotectores. Sí, ok, hablando seriamente, hay padres que son sobreprotectores y no dejan, digamos, a sus hijos vivir socialmente con vida socialmente. Obviamente está bien usted llegar y privar a un niño de, digamos, del, porque no es lo mismo el mundo, lo que es la calle, a lo que es el mundo real. Entonces, es bueno privarlos en cierta medida, pero también dejarlos que conozcan, que se inmiscuyan, que se relacionen con personas de su misma edad, niños de su misma edad, de diferentes extractos sociales. A pesar de hay estratos sociales que donde se ven muchas aflicciones sociales, porque digamos, para nadie es un secreto, hay pobreza, hay delincuencia, hay todo. O sea, están los dos matices, como decimos vulgarmente, dos razas, pobres y ricos, pero también es bueno dejar a tu hijo que se inmiscuya en esos dos espectros sociales, que conozcan, que sepan, que no vivan en el domo, que no vivan cohibidos de lo que es una realidad. Mijo, esto es Colombia, esto es Medellín, esto es tu barrio. O sea, tratar de, digamos, mostrarles esos matices y dejar que se relacionen. ¿Por qué crean tantos niños introvertidos y sufren de esos problemas, digamos, del TDP y trastornos de depresión? Porque son personas introvertidas, son personas que no se relacionaron en su momento, porque recordemos que hay unas etapas, creo que es de 1 a 5 donde tienen como ese tema de relacionarse, digamos, con los elementos que lo rodean, incluyendo personas. Entonces esa persona va a crecer como introvertida, o sea, esa persona no se va a relacionar, porque siempre fue criado como en un entorno cerrado. No, y no solo eso, pues mira que es que cuando uno está creciendo, yo he visto familias con niños pequeños que están cogiendo cualquier cosa que se puede considerar basura, que está tirada ahí en la casa o así, y, y que las mamás o los papás les dicen que no coja eso, y llega otra persona y le dice, "Ah, déjalo que tenga vitamina mugre, deja que coja vitamina mugre". ¿Por qué? Porque al usted no dejar que socialice, que interactúe con tantas cosas, el niño puede sufrir enfermedades. Yo tengo alguien teatral por ahí que también tampoco lo dejan como hacer muchas cosas o así. Y claro, el pelado mantenía enfermo, mantenía hospitalizado, que le dio gripa por eso, les enfermó por eso, le dio tos, fiebre. Claro, pues si lo mantienen sobreprotegiendo, no lo dejan hacer nada, casi que lo sacan a la calle envuelto en una bola para que no se enferme ni nada, pues marica, nunca. Nunca se va a relacionar y incluso esas personas que se las consume cuando ven el mundo real, hay muchas personas de esas que van a una discoteca y se las consume la realidad. No, a mí, por ejemplo, en este momento ya me dicen que yo ya tengo que salir envuelto también para no No, ensuciarme más. no tienen papel lija así, hueputa. Entonces, ahí va la cuestión, muchachos. Entra de vuelvo el matiz. O sea, eh, hay padres sobreprotectores, por eso se ve tanto esta cuestión. Ejemplo, eso digamos, se puede ver mucho en los estratos altos, en las ciudades, porque son personas que no se relacione con él, que él es un pelado con ciertas carencias. No, debe que se relacione, que conozca, que sepa. Hay como niño en la pijama de rayas, igual. El niño se relacionó con un niño judío y vea que se llevaron bien. Es que todos esos de matices y colores. Nadie se tiene que. Los prejuicios no están en la niñez, los prejuicios están en la adultez. Entonces, me parece a mí, va a mi opinión, muy bandera, como decimos coloquialmente en Medellín. Muy bandera para llegar y porque tu niño no tiene las mismas facilidades mías, las mismas cualidades mías, económicas, sociales. Así, cucho, llegar y cerrarle pues como esa capacidad que conozca el mundo, porque es una persona que va a crecer con estigmas. Este man no tiene más facilidad que yo, este man no tiene tintes. Ahí surge esa depresión, porque es una persona que no se relacionó y ya vio el mundo real y puede generar esa depresión. No, el mundo no es como yo lo miraba cuando era un niño entre cuatro paredes jugando con un mástil que era el juguete más caro que nosotros teníamos en la época nosotros. O con las niñas con una galleta de Barbie de la última generación de ellos. ¿Me entiendes? De que se relacionen ahí. Se puede, a ver, obviamente no estoy diciendo que se va a acabar, pero puede haber un matiz donde finalice, digamos, ese trastorno de depresión.
Obviamente tampoco le voy a dar clases de padres porque es que nosotros no somos papás, escucho. Entonces también digamos hay padres que tienen sus factores para decir no lo puedo combinar con esto por esto y esto y lo otro. ¿Lo que dice Santi? No, Santi. Bueno, no, ya, como para irle dando como un cierre, eh, es verdad, a los niños hay que dejarlos más ser niños, dejarlos que vivan su momento, y más porque la niñez es un momento, pasa ligero, Si no, crecen como él. o como él. Un- Sí, ya, como lo acaban de ver, el muchacho tiene que ser tocineta, listo. Bueno, no mentiras. Em, Quiero estar mucho loquillo, güey. como les venía diciendo, hay que dejar que los niños disfruten de su infancia, y más porque es corta, la infancia es corta y más de uno quisiéramos volver a ir esa época tan bonita que fue algún día, y que todos salíamos y nos divertíamos, no como los niños de ahora hoy en día que todo el día quieren pasar en una pantalla. Yo creo que acá más de uno de los que estamos viendo esto nos tocó que ir a la cancha a jugar con el balón, que jugar bolas y escondidijo, muchas cosas mucho mejor que estar pegado de un celular o de un televisor o de un play. Entonces, para mí es vivir y dejar vivir, que los niños disfruten de su infancia. Sí, en ese inicio también en ese matiz está muchacho ya dando como cierra el capítulo de hoy. También es importante, digamos, ese aspecto de dejar vivir, de dejar sentir, no cohibir a la persona. Eso, la depresión no, digamos, no es un juego. La depresión es algo serio. Obviamente nosotros aquí nos tomamos un matiz de humor porque no todo tiene que ser pues así como tan rígido, ¿cierto? Nosotros de aquí damos chistes porque nosotros pues esto es un podcast entre parceros. O sea, aquí es que nosotros ustedes escuchen más o menos la problemática. Y nosotros también, digamos, nos hemos gozado nuestra depresión ahí en cierta medida, porque nosotros nos hemos sanado en cierta medida por eso. Por gozarnos la depresión, por mano, obviamente pues es saber escuchar, no juzgar, no criticar, no gozarnos del sistema, pero obviamente cuando ya salimos a flote y toda la cuestión, mano, nos gozamos y parce, yo como como estaba de mal por ti. Y al último mentiras que tan. Exacto, Bueno. entonces ahí es importante también como tener ese matiz ahí diferenciador, esa característica diferenciadora pues de cada uno. Y ya muchachos, dando final al podcast, esto es más allá de la salud mental, el podcast del tabú social. So, no olviden seguirnos en las plataformas digitales: YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Me tenés mamado,